Licenciado Luis Villana, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Licenciado, bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias. Efectivamente, como bien comentábamos y como bien platicábamos hace un instante, tenemos la posibilidad del derecho de cambiar de nombre, pero no en todos los casos. Así es, Enrique. ¿Verdad? Así es, todavía no llegamos a tanto. Así que, Enrique, no vas a cambiar tu nombre. La verdad, pues era mentira, no me cambió el nombre 3 veces, me cambió 6, no es cierto. Pero es real, ¿verdad? Esto sucede. Sí, como bien comentabas, el nombre es la identidad, la parte de la personalidad del ser humano por ser persona, identificar a la persona dentro de la sociedad para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Sí. Entonces, pues esto es muy relevante porque es la identificación que tienes en la sociedad de cada quien. Así es. Ahora, el cambio de nombre en sí se genera en la dinámica social por el reconocimiento de la identidad de género. La convicción, dice ahora el Código Civil, se reforma el año pasado, en febrero del año pasado, y se reforma y dice, ahora la convicción que tengas tú de tu propia persona, que puede ser congruente o no con tu acta de nacimiento, en tu género, y digas, no, pues es que yo no coincide, yo considero que soy de otro género, puedo pedirlo. Anteriormente era un procedimiento que era judicial, que se requería de dictámenes periciales, de pruebas, y bueno, pues era costoso y largo. Sí. Ahora, con esta reforma, se simplifica el procedimiento ante el registro civil, en un procedimiento, pues la ley lo prevé muy ágil, y se logra el cambio, ese reconocimiento de identidad y el cambio del nombre para adecuarlo a la figura de la persona. Muy interesante, muy importante, porque con todos estos cambios de ahora, con el tema de cambio de sexo, la persona quiere completar su proceso y tal vez Exactamente. identificarse con un nombre que esté acorde a su género. Claro, y es que Entonces, sucedía esto mucho, Gaby, ¿no? Que la gente no estaba conforme al final de cambiar, ¿no? De sexo, porque les faltaba el nombre. Claro, y siempre, por ejemplo, la persona cuando viaja y en su pasaporte luce como mujer y tiene un nombre Juan José. Entonces es objeto de burla muchas veces. Exactamente. Entonces, en este caso es cuando sí es seguro que se puede hacer. Así es, ya está. Esta reforma del año pasado viene de su antecedente de 2008. En nuestra Ciudad de México, nuestros legisladores siempre en vanguardia, ya lo habían previsto, la identidad o concordancia de género, pero en los procesos judiciales tuvo algún inconveniente. Se hacía la anotación en el acta, con el cambio de nombre de género, una anotación en el acta. Entonces, lo que se discutía era, oye, proporcionan un acta nueva con mi nuevo nombre, ¿sí? No con una acotación. No con una Exacto. acotación, porque todo el mundo se va a enterar y puede ser objeto de burla y puede ser discriminatorio. Esto vino en un proceso, llegó hasta la Suprema Corte y determinaron que sí era ilegal. Y bueno, y después vino la reforma y se adecua en esta reforma al artículo 135 bis del Código Civil. Y ahora está en una manera simplificada, sin tener que llegar a un procedimiento, sin tener que hacer diferentes pruebas, con una supervisión de un consejo que se encarga de vigilar que se cumplan estrictamente con los derechos humanos y no haya discriminación. Ahora, licenciado, ¿por qué de verdad no se puede el cambiarnos el nombre? Hoy yo no me quiero llamar Enrique, me quiero llamar Jorge, y mañana y pasado Pedro, y ¿por qué no? Aún y cuando es un derecho de tu persona natural, solamente las consecuencias que tiene por el cambio solamente obedecen a cambios o afectaciones a tu persona, ¿sí? O errores que existan en el acta, o en el momento en que seas registrado, pues el juez, en teoría, en la ley, el juez de registro civil tiene la obligación de velar porque no se te ponga un nombre infamante, que sea objeto de burla. Muchas veces se ha vuelto de moda colocarle a los hijos nombres muy raros también, nombres compuestos con miles de letras impronunciables. ¿Estos también entran en esta posibilidad? O sea, en ese supuesto, yo creo que válidamente sí puedes acudir y decir, oye, no estoy de acuerdo porque soy objeto de burla, de discriminación, no me gusta, o sea, ya es infamante. Sí. En ese supuesto, sí. Okay. Sí cabría. Y ahora también el objeto de lo que era rectificación o aclaración de acta,
La rectificación se seguía por un procedimiento judicial, se reforma también el Código Civil en ese sentido y ahora sí es un procedimiento administrativo en el que ya ahora el propio registro civil se encarga de hacer todo tipo de aclaraciones por falsedad en el acta, por enmiendas, por afectaciones en algún nombre o gente que tenía muchos nombres y realmente se ostentaba con uno. Claro, porque Sí. llegabas en algún punto en el que tenías los nombres en el acta de nacimiento, pero un solo nombre en la Exacto. tarjeta para O un votar, nombre. uno en el pasaporte. Y entonces esto ya era otra persona, ¿no? Sí, o Sí. un nombre que era diferente al que tenía, ¿no? María del Jesús, Rosario, Ángeles, Felipe, del Niño, del Sagrado, y de verdad, o sea, no en sus credenciales o identificaciones Se perdía la sociales, identidad de alguna forma. No cabían los nombres. Entonces es muy fácil acudir al registro Así es. y ya con eso comienza el proceso. Así es, ahora el registro tiene todos los formatos, tiene toda la responsabilidad ahora, Sí. de todos los formatos y el sistema de corrección por errores ortográficos, mecanográficos, realmente ya es muy Muy sencillo bien. hacerlo, acudan al registro civil. Muy bien. Así es. Licenciado, muchísimas gracias por traer este tema Gracias. Al tan contrario. importante a tratar, un tema que muchísimas personas seguramente van a aprovechar.